Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a presentar cómo crear este menú. Es básicamente un simple menú con un texto. Es el principio de una página y pertenece básicamente a un artículo que he escrito sobre páginas responsables que sean básicamente acorde a todos los tipos de pantallas. Como podrán ver, es una simple imagen con el título, alguna navegación sencilla y un texto, y la idea es que vamos a crear algo que sea capaz de ser usado en diferentes lugares y de esta manera. Como podrán ver, funciona en ambos, tanto para móviles como para desktop. Voy a estar en todo caso explicando las cositas de cómo se hace, y más allá de eso vamos a comenzar. Si tienen un chance, por favor, les agradecería que le dieran un like al video y se suscribieran al canal. Eso ayuda bastante al algoritmo de YouTube y me permite poder estar actualizando el canal con nuevos videos y nuevos tutoriales. Si tienen alguna pregunta, algún consejo o algún tipo de comentario de qué quieren que le agregue a la página para enseñarles cómo se hace y de qué manera pueden agregarlo a sus propios proyectos, no duden en pasarlos en el comentario, por dejármelo en un comentario, y yo con gusto estaré haciendo el video en un futuro. Como ven aquí, ya tengo el header, que es lo que representa todo el título más el menú, y este lo tengo encapsulado en dos espacios. Uno es el título y otro es la navegación junto con el botón de menú, que me va a permitir abrir y cerrar el menú estando en dispositivos móviles. Ambos los voy a estar manejando para que se vean de esta manera, y más abajo voy a tener el main, que es donde va a estar básicamente todo el contenido de la página web. Aquí abajo voy a estar presentando el script. Este script va a estar llamando a la acción del menú, que me va a permitir abrir y cerrarlo para poder navegar por todos los menús que están aquí. Y voy a tener el estilo, que es el que me va a permitir tener mi página totalmente responsive para mi sitio web como tal. Como podrán ver aquí, este es el ejemplo. Aquí se va a ver todo, y ahora vamos a ver lo que es el estilo como tal. El estilo, como podrán ver, voy a tener siempre por defecto, porque estamos hablando de un producto que va a estar destinado principalmente para móviles. Así que lo primero va a ser crear por defecto todo el contenido para móvil como tal. En este caso, el título centrado. Voy a hacer que el display, que el contenido que está aquí, que es el menú como tal, esté en un bloque con el background en este color para que se vea un poco más atractivo. Incluso pudiéramos coger y ponerle hasta la posibilidad de darle un pequeño borde de 5 píxeles, y como podrán ver, lo puedo poner un poquito más ahí, ¿sí? 15 píxeles, y le puedo dar hasta un overflow y oculto, y así tengo ya básicamente la otra parte del menú aquí, o también redondeada, si lo quieren básicamente de esa manera. Puedo bajarle la cantidad
para que se vea un poco mejor. Incluso pudiera darle hasta una sombra en esta zona para que se vea de esa manera así. La navegación por defecto está oculta porque estamos hablando de un producto que está totalmente en modo móvil. Principalmente es para que cuando se mueva todo se vea de esta forma, lo cual ayuda bastante. Y los botones, como podrán ver, es un botón. Voy a estar llamando y voy a estar modificando todo el botón como tal, haciéndolo que se vea tal y como se ve aquí en este momento. El display de la lista, como va a ser en esta zona, que es como una lista regular, un bloque sin estilo, sin nada, solamente eso, y el texto con el link de la manera que se ve aquí en este video. Además de esto, voy a tener este menú toggle que va a estar agregado también al menú, debido a que voy a permitir que esto me permita con el JavaScript abrirlo y cerrarlo de esta manera. O sea, él me va a permitir quitar y montar este estilo una vez que se haga el JavaScript. Y el main, que lo vamos a estar, que es el contenido como tal, que solamente voy a estar trabajando sobre el tamaño para que él solamente tenga el espacio que tiene de un lado a otro. Como podrán ver, se va a mantener en un espacio específico una vez esté en pantalla grande, y mientras esté en una pantalla pequeña va a estar acorde al mismo, alineado básicamente al mismo tamaño del sitio. Para lograr lo que es ya el título aquí y todo demás, para eso voy a tener aquí en el header, lo voy a tener directamente, ¿dónde está? No le voy a poner absolutamente nada para que él automáticamente tenga el contenido como si fuese un grid o un bloque, y cada bloque tome un lugar en la misma columna. Una vez que él llega más allá de los 7, 6, 8, entonces hago toda esta parte, el body, para que me permita hacer que el menú llegue totalmente ahí arriba y no tenga ningún tipo de espacio. El header va a estar en flex para poder utilizar el website y montarlo aquí, debido a que ya el menú vamos a estarlo, como ven aquí, lo vamos a estar ocultando porque no lo vamos a necesitar. Y también utilizo ya lo que es la navegación, le doy un margen automático y esto me va a permitir mantenerlo en esta posición, más el website, el título, el nombre del sitio, que se va a mantener en esta posición. Además, voy a hacer que todo el header, o la navegación en este caso, ¿dónde está? Lo tengo en algún lado. Ok, todo el header lo voy a hacer automáticamente fix, y eso me va a permitir que el header, una vez que yo tenga todo el contenido aquí, si yo voy subiendo voy agregando contenido, el menú se va a mantener en el mismo lugar, y así vamos a tener toda una barra de navegación con un título y más un contenido totalmente responsive para todo tipo de pantalla. También vamos a estar modificando el tamaño del contenido que se encuentra en el cuerpo de la página, así puede ser visto y se puede ir ajustando según la cantidad de la pantalla, según el tamaño de la pantalla. Y por último, no más tenemos el script, que es bastante sencillo. Vamos a estar llamando al botón, que es este, y vamos a estar llamando al menú, que es la etiqueta de navegación, con un query selector. Vamos a estar utilizando un query selector para esto, y voy a estar utilizando esta función. Voy a estarle dando la opción on click y creo una función en la que voy a setear un if, en el que voy a pedir si el menú tiene solamente esta clase, entonces le agrego el menú toggle. De lo contrario, le agrego el menú. Y ya con esto, solamente con este sencillo código, van a poder ejecutar el menú, que se abre y se cierra de esta manera.
y esta es la página completa ya hasta el momento. Más adelante voy a estar aumentándole, agregándole cosas como una navegador, como un banner, un llamado de acción y así hasta convertirlo en una página un poco más elegante. Esta es básicamente todo por el momento para este video. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.